Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia. Buenos días, muy buenos días. Bueno, hoy yo les voy a hablar no de lo que se debe hacer, no de lo que hay que hacer, no de los horizontes y las esperanzas que en algún momento nosotros deberíamos concretar. Hoy les voy a hablar en términos de comunicación digital y tomando como fundamento las dos excelentes ponencias anteriores, de datos concretos, de una metodología concreta, de una estética concreta que hace que un medio alternativo, que medios alternativos, que medios que se oponen a la hegemonía puedan tener mucho, pero mucho público. Hoy les voy a hablar de la magia del clic, que finalmente es lo que nosotros estamos buscando en las redes sociales. Las redes sociales que el 2.0, el mundo digital, que como fue dicho anteriormente, puede servir para convocar o para desconvocar. Ambos ponentes nos dieron las dos visiones. Pero sobre todo sabiendo, y citando una frase que nunca dijo Maquiavelo, pero que se le adosó a Maquiavelo, que los fines justifican los medios. Un primer problema fundamental es que tenemos que tomar a los medios como medios, no como fines en sí mismos. Y podemos decir lo mismo de eso que los griegos llamaban la tecne, es decir, la tecnología. La tecnología puede ser buena, puede ser mala, depende del uso, de la utilización que se le dé. Y quiero comenzar con un primer fenómeno que marcó la historia de la comunicación política digital en el mundo y sin ánimo de ser chauvinista tuvo lugar en Venezuela. ¿Alguien aquí conoce el fenómeno de @ChávezCandanga? @ChávezCandanga. Aquí colocamos unos ejemplos del comandante Chávez cuando se dirigía a nuestro equipo, se dirigía a nuestro trabajo. Hola, camarada Pérez Pirela. Un día como hoy, 1924, murió en el Castillo Libertador de Puerto Cabello mi general Pedro Pérez Delgado, el último hombre a caballo. Es un tuit, es solo un tuit. Pero vaya qué contenido tiene ese tuit. Lentamente, a partir del fenómeno de @ChávezCandanga, nosotros nos dimos cuenta de varias cosas. Lo primero, que hay que exorcizarnos de pensar que la tecnología es mala y que las redes sociales son malas y tenemos que escapar de ellos. No. Es utilizar precisamente técnicas orientales de lucha y tomar la fuerza del adversario como mi fuerza para luchar contra este. Poco tiempo después, muchos presidentes comenzaron a utilizar el tuit, así como Chávez, para, por ejemplo, mandar un mensaje a los ministros y hasta regañarlos. Señalar el logro de un artista o de un deportista venezolano. Tomar decisiones de Estado. Y lentamente fue convirtiendo a esa red social y más tarde a otra en dos palabras fundamentales que quiero que recordemos. Ecosistema. Un ecosistema simbólico fundamentado en la tecnología. Un ecosistema, y aquí viene la segunda palabra, que tiene como fundamental característica una cosmovisión, una manera de ver el mundo. Esto conllevó a una democratización de las redes sociales en los sectores más populares del país. Porque este Chávez Candanga
vino acompañado con el fenómeno de las canaimitas, ¿recuerdan ustedes? Es decir, entregar computadoras portátiles a todas las escuelas públicas de los primeros niveles de primaria en Venezuela. Es decir, te estoy dando la posibilidad de utilizar de una cierta forma las redes sociales y te estoy dando los mecanismos para utilizarlas. Igualmente pasó, recuerdan ustedes, con el fenómeno del vergatario. Es decir, la entrega masiva también al pueblo venezolano, no solamente ya de computadoras portátiles en el caso de la educación básica, sino también de instrumentos asequibles al pueblo para poder hacer uso y empoderarse de la cuestión tecnológica. Insisto, a partir de dos elementos fundamentales: la creación de un ecosistema y la creación de una cosmovisión como contenido de ese ecosistema. A partir de ese momento, Venezuela dio un grandísimo salto en términos de comunicación política digital, porque las redes sociales, y es precisamente su característica, van y vienen. Entonces, poco a poco, y después en grandes masas, el pueblo comenzó a interactuar con @ChávezCandanga. Y ya no era el presidente que se dirigía a un ministro, que se dirigía a un deportista, que se dirigía a una clase, sino ahora era el pueblo que, hacía Contraloría Social. En la esquina tal hay un bote de agua. Presidente, subieron desproporcionadamente los tal. Presidente, y lentamente, a partir de otro fenómeno que no podemos desdeñar, que es el aló presidente, se dio un espacio propicio para que a escala de la televisión clásica, fuera de las redes sociales, los insumos que venían de las redes sociales se convirtieran en un diálogo permanente y democrático con las figuras de poder. Es decir, el pueblo se empoderó de los instrumentos de la tecnología y a partir de contenidos alternativos y revolucionarios se creó una conversación que en algo tuvo que ver también con el fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica, como reza nuestra Constitución, en la Venezuela del siglo XXI. Más tarde vimos otros fenómenos como los programas de Rafael Correa, de las visitas de Evo Morales, e incluso permeó también la forma de utilizar las redes sociales en la política europea, estadounidense y canadiense. ¿Qué les quiero decir todo eso para pasar a la segunda parte? Que entonces nosotros debemos partir de la premisa, del presupuesto, que todo instrumento es utilizado para un fin. Ahora, si nosotros nos centramos única y exclusivamente en el instrumento y no en el fin del instrumento, evidentemente vamos a caer en la provocación de esta especie de dictadura de lo banal en las redes sociales. Es decir, un mar inmenso de conocimientos, entre comillas, pero con un dedo de profundidad. Nosotros a partir del año 2012 comenzamos a proponer un fenómeno comunicacional que fuese masivo. Y partiendo de un puñado de personas encerrados en un apartamento, se creó laiguana.tv. Laiguana.tv hoy día, después de solo 7 años, se ha convertido en el medio hegemónico y masivo de la izquierda venezolana. Y ya les voy a hablar con datos. A partir de la creación de una metodología, y regresemos al inicio, que busca simplemente la magia del clic. ¿A qué me sirve tener? Hay 100.000 millones de portales web en el mundo. ¿A qué me sirve tener un medio de comunicación si nadie lo está viendo? ¿A qué me sirve gastar dólares y dólares y dólares y dólares durante años y años y años y años si nadie ve nuestros medios de comunicación? Lo decía yo en la Universidad de Santa Clara dando esta misma conferencia. Nosotros podemos tener la verdad más grande del mundo y la tenemos, creo yo, no sé ustedes.
Pero ¿a qué me sirve si no tengo la posibilidad de comunicarla? Pero ¿a qué me sirve si la verdad más grande del mundo solamente se la estoy comunicando a los convencidos? Basta ya entonces de seguir planteando una comunicación política desde sectores alternativos, revolucionarios, de izquierda, coloquen ustedes el adjetivo que quieran, que finalmente va a convencer a los convencidos. Un gran reto y un gran desafío en medio de este laberinto de la comunicación es ir a aquellos sectores, a aquellos estratos, a aquellas edades, a aquellos géneros donde a nosotros no se nos acepta, donde a nosotros no se nos escucha, donde a nosotros no se nos entiende. Un mal comunicador, ¿qué hace? Culpa de ellos. Un ciudadano comunicador tiene que hacer así, culpa mía. No es lo mismo decir, y ustedes saben que en Venezuela se utiliza mucho, ¿entendiste? A decir, me expliqué. Entonces, toda comunicación política también tiene que partir de un hecho humilde, de que quizás nosotros no estamos sabiendo expresar nuestra verdad y no las estamos sabiendo distribuir entre aquellos que no piensan como yo. Basta de seguir planteando desde los partidos políticos en Latinoamérica, desde supuestos asesores y especialistas latinoamericanos que van de país en país, medios de comunicación revolucionarios, pero solipsistas. Es decir, que se miran el ombligo. Basta de seguir planteando, y pido perdón por la expresión, una comunicación política alternativa fundada en el fenómeno de la masturbación. Porque no hay política sin seducción. El trabajo fundamental de la política es la seducción. Si la política se ve a sí mismo como una secta en la cual yo me encierro, en un partido, en un grupo etario, en una clase revolucionaria, vamos a estar terminando nosotros por hablar entre nosotros mismos y detrás de nosotros, sobre todo en países como Brasil, como Cuba, como Venezuela, donde la mayoría de las personas tienen menos de 30 años, estamos planteando entonces una especie de ruptura simbólica con la generación que viene atrás, que lo queramos o no, es una generación que está creciendo a partir de las redes sociales, a partir del 2.0. O inventamos o erramos. Y tenemos que inventar. Y aquí me voy a ir mucho para atrás y pido disculpas. Ustedes dirán, pero en una mesa de comunicación digital vamos a hablar de la escolástica del medioevo. Sí. Si me permiten esta digresión histórica. Ustedes saben cuál es la empresa, y aquí voy a ser un poco provocador y sarcástico, pido disculpas, no estoy agrediendo ni mucho menos la religión o a las diferentes creencias de cada uno. Pero uno de los fenómenos, y yo diría, el fenómeno, el producto que mejor se ha vendido en los últimos 2000 años, ¿cuál es? Jesucristo. Ese Jesucristo que salvaba hasta Friedrich Nietzsche en el Anticristo. Es decir, ese Jesucristo que le pusieron tantas máscaras y trapos y cosas que terminó desapareciéndose. Pero Dios, el Dios cristiano, el Dios romano, se nos ha vendido en estos 2000 últimos años y se sigue comprando, ¿oyeron? Y cuando nosotros vamos a estudiar desde el punto de vista del marketing político, un fenómeno teológico medieval, nos damos cuenta que los escolásticos, ¿cómo definieron a Dios? Los escolásticos definieron a Dios, y prestemos mucha atención porque esto nos va a servir muchísimo para la metodología que hemos de utilizar para crear medios masivos. Dios era para los escolásticos verum, verdadero, la verdad como elemento de la comunicación. Verum, unum, uno. Es decir, la unidad en el discurso, en los contenidos que sean coherentes consigo mismo. Dios era bonum, es decir, bueno. ¿Cómo voy a vender yo mi verdad
si no la presento como buena. Pero sobre todo, en la escolástica definían a Dios, se llaman los trascendentales, son 4, como pulcrum. Es decir, Dios era bello. Verum, unum, bonum, pulcrum. ¿Para qué me sirve la verdad más grande del mundo, insisto yo, si no la puedo comunicar? Entonces ahí donde el verum se une con el pulcrum y yo visto esa verdad de los colores propicios, de las formas propicias, de las palabras propicias para que puedan llegar. Y voy a utilizar esta palabra con toda la intención del mundo, a el alma de las personas, al espíritu de las personas. ¿Saben por qué? Porque al fin y al cabo, si el New York Times para el mundo anglosajón, si el País para el mundo de lengua castellana, si Il Messaggero o il Corriere della Sera para el mundo italiano, si Le Monde para el mundo francófono, son los principales portales informativos del mundo, es porque más allá de la utilización de robots y de la utilización de SEO que podemos hablar, ellos lograron tener un público que simplemente levanta el dedo pulgar y le da clic a las informaciones. ¿Los están obligando? No. Pero están utilizando una metodología que quizás en muchos casos nosotros que nos quejamos tanto de los medios hegemónicos, y Mosca, no quiero ser ingenuo, hay plataformas de buscadores, de SEO, de programadores que hacen también que se posicionen de una cierta manera. Desgraciadamente tenemos 20 minutos, no podemos caer en eso, por ahora. Pero de lo que sí podemos hablar es que utilizan los colores, las palabras, las imágenes y las formas que son para que la gente le dé clic. Vuelvo al ejemplo de la Universidad de Santa Clara. Nosotros ahí estamos planteando la más grande de las verdades y estábamos citando a Fidel Castro, al Che, a Camilo. ¿Cuántas personas en tiempo real nos estaban viendo? Porque al mismo tiempo estaba Daddy Yankee con Bad Bunny, cerquita, ahí en La Romana, República Dominicana, con 3 bellas modelos, una brasileña, una venezolana y una, digamos, puertorriqueña, semidesnuda, y tenían 300 millones de clics. ¿Tienen la verdad ellos en lo que están haciendo? Bueno, yo respeto las opiniones, para mí no. Nuestra discusión alta y profunda, como decía Gabriel García Márquez, el cielo alto y estrellado del Caribe, ¿era verdadera? Para mí sí. ¿Pero quiénes nos estaban viendo? Nadie. Todos estaban tarareando, te dejé, yo te dejé. Se ríen porque se la saben todos. Y claro que se la saben todos. Lo comentaba hace poco aquí el profe. Porque las redes sociales es el reino de la infantilidad, de lo pueril, de lo instintivo. De lo instintivo. Bueno, es así, actuemos en consecuencia y hagamos un esfuerzo para que el verum sea bueno, bonum, sea bello, pulcrum, y sea uno un discurso coherente consigo mismo. ¿Esto se puede hacer o no se puede hacer? Pregunto yo. ¿Y por qué nos paseamos por el ranking de los portales latinoamericanos de izquierda, alternativo, revolucionario, y todos van detrás de la ambulancia? Porque evidentemente tenemos que concretar nuestras ideas y plantear estrategias, tácticas y estrategias, como diría Benedetti en su poema, para enamorar a la gente. La política no es un acto para un violador, la política es un acto para un seductor. La política no es obligación, la política es convencimiento, y es esto lo que debe estructurar toda comunicación política digital. Convencer, del latín cum vincere, vencer contigo. Y si la política entonces es un acto erótico, es un acto de convencimiento, es un acto de seducción, y vaya si lo es, ¿cuáles serían entonces
las características que debería tener toda comunicación revolucionaria para que realmente sea masiva y no sigamos nosotros planteando una comunicación solipsista, egocéntrica, egoísta, narcisista. Eso sí, pensando que nos las estamos comiendo y que somos la encarnación del Che. Y entre más hermético sea nuestro hablar, nuestro decir, y entre más radical en el peor sentido de la palabra, y entre más excluyente, creemos que nos las estamos pero comiendo. Y resulta que del otro lado, yo te voté, y todo el mundo tarareándola desde chiquito. Amigos y amigas, estamos frente de una guerra que antes que todo es una guerra simbólica. Es una guerra de signos y símbolos. Es una guerra de creatividad. Es una guerra de eso que los griegos llamaban el logos, de la palabra. De hecho, para mí decir comunicación política es decir la misma cosa, dos veces. Es redundar, porque toda política parte de la comunicación y toda comunicación parte de la polis, de la ciudad, del pueblo, de nosotros. Ese nosotros hoy día se cuenta bajo el fenómeno de la iguana, criado hace 7 años en un pequeño apartamento. Ha creado ya una comunidad donde 1 millón de personas únicas, escúchese bien, 1 millón, uno por uno, 1 millón de personas se pasean durante cada mes, realizando 4.5 millones de visitas. Miren los números astronómicos al mes. Y haciendo que se impriman, es decir, que se vean entre 10 y 14 millones de noticias al mes. Hablábamos que en Brasil hasta 2 días antes de las elecciones el 14% no sabía qué hacer. Imagínense un medio en el cual nosotros podamos contar con 1 millón de personas únicas. ¿Cuántas caben en el universitario? 20.000. En el estadio de béisbol más grande, 30.000. Bueno, imagínense un ecosistema de 1 millón de seres humanos que van a visitar un portal alternativo, un portal contrahegemónico, un portal con 12 millones de impresiones mensuales, un portal con 700.000 de usuarios recurrentes mensuales, y este dato es importantísimo, un portal con 200.000 nuevos suscriptores, usuarios mensuales, es decir, un portal que está en continuo crecimiento y un portal que no tiene pruritos en tocar absolutamente todos los temas que atañen la polis, es decir, la política. Eso sí, con colores, con títulos y con imágenes llamativas y alternativas. ¿Es verdad? La gente le hace clic a una nota simplemente por el título y después no lee la nota. Es verdad que el lenguaje SEO, es decir, para estar posicionado bien en Google, nos dice que hey, más de 3 párrafos no necesito. Es verdad que todo el sistema de Internet de Latinoamérica, el cableado, termina en Miami. Es verdad que cuando los Estados Unidos le dé la gana, apretan un botón, como en el caso de la iguana, que ya contaba casi con 800.000 seguidores en Twitter, y nos bloquearon la cuenta Twitter. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia comunicacional de Venezuela, y no quiero decir en Latinoamérica, un medio alternativo se volvió competitivo y está compitiendo con la patilla. En este país existen, ya lo vamos a demostrar, 2 medios de comunicación. Metan prensa, radio, televisión, lo que ustedes quieran. Todo comprendido. El segundo medio de comunicación más visto de este país es un medio de comunicación alternativo y contrahegemónico. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, cuando yo digo competir contra la patilla, estoy diciendo competir contra el Departamento de Estado, no seamos ingenuos. Estamos diciendo competir contra millones de dólares al mes.
Estamos diciendo de competir contra bots, contra robots pagados para tener visitas. Estoy diciendo que estamos compitiendo con el sexismo. Es decir, te pongo una mujer semidesnuda, que es el fuerte de la patilla, pero para que después le dé clic y al lado diga Maduro dictador. Estamos compitiendo con un medio que se coloca del lado de la oposición. Y en todo país, todo medio que esté del lado de la oposición, evidentemente tiene mayor ascendencia que un medio que defienda las verdades, en este caso de Venezuela. 100.000 millones de portales web hay en el mundo. Nosotros estamos en el puesto 3.835. Eso a usted le puede parecer muchísimo. En el puesto 3.800 a nivel mundial de 100.000 millones de portales web. Vamos a ver cómo se come eso. Por favor, siguiente lámina. Si nosotros vemos la evolución, porque se trata de eso, de evolucionar, nos damos cuenta que nosotros comenzamos con 4.1 millones de sesiones en el 2012 y en el 2019 miren el crecimiento. Pasamos de 4 millones a 36.6 millones de sesiones al año. Pasamos de 9.3 millones de páginas vistas a 135.8 millones de páginas vistas. Pero un detalle fundamental es que comenzamos con 1.1 millones de usuarios al año y ya vamos por 8.4 millones. Ahora ustedes me dirán, estos no son números venezolanos, ¿oyeron? Estos no son ni siquiera números latinoamericanos. Esto para un medio de comunicación son números que nos ponen a competir a nivel mundial. Porque otro de los aspectos fundamentales que yo quiero colocar sobre la mesa y que de alguna forma tú mencionabas, es que nosotros no podemos seguir pensando en una comunicación política nacional, y menos en términos digitales. Cada cosa en estos momentos estamos transmitiendo en vivo por Facebook, por Instagram, por YouTube y por Twitter. Ahora, ¿nos están viendo solo en Caracas? No. ¿Nos están viendo solo en Venezuela? No. Es decir, que las estrategias que nosotros tenemos que estructurar tienen que ser ya estrategias internacionales. Es decir, la tecnología 2.0 nos obligó a normalizar el internacionalismo. Porque ya sabemos que todo lo que digamos en Venezuela va a tener un efecto en Brasil y en Cuba, y viceversa. Por eso felicito a este Congreso, porque nosotros tenemos que estructurar y armar estrategias regionales y más allá, para poder avanzar juntos y no seguir quejándonos, lo decía el compañero, con que Bolsonaro ganó, bueno, por las redes sociales y ya, y cerramos el tema. C'est plus compliqué que ça, dicen los franceses, para resolver todo. Es más complicado que eso. Y retomo la conferencia apenas dada para decir que entonces nosotros tenemos al mismo tiempo que utilizarlo como fenómeno de convocatoria, pero esta convocatoria no sustituye nunca, jamás a la calle. Vamos rápidamente, que ya me están... Ajá, ya, disculpa, vamos a la anterior. La magia del clic. Claro, yo logro, y aquí voy a la filosofía, que una persona por su voluntad levante el dedo y caiga, no por ley natural. Miren que no estoy siendo irónico. Que el dedo caiga no por ley natural, no por ley de atracción del centro de la Tierra, de gravedad, sino porque los elementos que yo estoy mostrando desde el punto de vista del contenido, de los colores, del título, del diseño, de la manera de postear, que no es la misma en Facebook, en Twitter e Instagram, el dedo, por voluntad propia del usuario, de clic. Y una vez que dio clic, ganamos una primera batalla. Están entrando en nuestro ecosistema, en nuestra cosmovisión. Pero después hay un grandísimo logro que hay que concretar. Ya entraste a mi casa, ahora necesito que te quedes. Y de hecho, en todos los rankings mundiales, el tiempo de permanencia es fundamental, porque no me sirve un portal con muchos clics, pero que la gente dure 30 segundos. Después de 4 minutos, de permanencia, ya un portal comienza a ser serio. La iguana, vamos a la anterior, por favor. La iguana tiene un promedio de duración, cuando comenzó, de 4 minutos, no está mal, y hoy día es el portal con mayor tiempo de permanencia de los usuarios. 9 minutos es una eternidad.
Y a pesar que tenemos poco tiempo, tengo que dar este elemento que es fundamental. ¿Por qué se quedan 9 minutos? Si estamos hablando de política. Empezamos a estudiar metodologías. ¿Cómo hace el neoliberalismo con los llamados mall, con los centros comerciales? Usted entra, vamos a poner aquí en el Sambil. Odio los centros comerciales, hasta el ejemplo me causa. Pero usted entra por el nivel Acuario, da 2 pasos y ya no sabe en qué nivel está. Porque entre más tiempo te crees en una estructura laberíntica, más tiendas vas a ver y más posibilidades hay que se compre. Entonces nos pusimos a estudiar esto del laberinto. Divertido laberinto, ¿eh? No como lo que vi en estos días de un ratón que le pusieron el laberinto y el tipo se subió por arriba del laberinto y salió. Que es lo que estamos haciendo de una cierta manera también en la iguana. Sí. Entonces, ir a investigar, no quedarnos solamente en la, pido perdón por esto que voy a decir, consigna, porque ya uno termina escuchando los discursos de nuestra gente y es una consigna detrás de la otra que no le dice nada a nadie, ni siquiera al que está hablando, y empezar a buscar metodologías que hagan que la gente, 1, haga clic y 2, se quede. Y 3, vuelva. Bueno, esto no es un trabajo de un día para otro, pero esto es un trabajo que se tiene que comenzar a entender. Y aquí viene un elemento fundamental también tratado. Todo lo que yo estoy diciendo no sirve absolutamente de nada si los contenidos que yo estoy produciendo no son contenidos propios. Y entonces muchas veces la tendencia, somos tendencia, pero ¿tendencia con qué contenido? Porque el mismo hashtag se nos puede agarrar para crear un contenido del adversario. Entonces tenemos que crear contenido digital e incluso contenido digital audiovisual. Tenemos que hacer de las pantallas de los celulares televisoras, televisiones. Y es el gran salto cuántico que ha hecho la Iguana.tv, con Clodovaldo Hernández y Cara a Cara, con María Alejandra Aguirre y La Pupila, con Mirelvis Gutiérrez y En la Pista, con este servidor desde donde sea, y ya vamos a ver los números. Porque si nosotros no creamos contenido, y para eso sí somos flojos en algunos casos, todos quieren el hashtag posicionado, pero cuando le dices, ¿dónde está el contenido de la nota propio? ¿Dónde está el video creado por uno mismo? Video que sea interesante. No, esperamos que alguien cree un contenido. Así no podemos ir a ninguna parte, porque estamos creando ecosistemas, pero no estamos creando cosmovisión, visión del mundo a partir de nosotros mismos. Rápidamente, siguiente lámina. Cuando yo les digo entonces que nosotros estamos en el puesto 3800, rápidamente yo les quiero decir que aquí no estamos hablando paja. Vamos a ver qué quiere decir eso a nivel mundial. Bueno, comenzamos. Página 12 de Argentina, imagínense ustedes, ¿no? Una de las revistas, junto con la revista Semana, más importantes del continente. Bueno, página 12 de Argentina está en el puesto 4.562. Le sacamos 1.200 puestos. Página 12, la misma que entrevistó al presidente Fernández apenas, quiero decir, no es poca cosa. Vámonos para Colombia. El Espectador, periódico de los más alternativos, vamos a decir así, si me permiten la expresión, está en el puesto 6.214, le sacamos 3.000 puestos. ¿Y cuántas veces citamos El Espectador nosotros en Venezuela? ¿Cuántas veces citamos nosotros Página 12 en Venezuela? Revista Semana, imagínense ustedes, es decir, fundado en los años 40, hegemónico en Colombia, la familia Santos de por medio, 8.413, le sacamos 5.000 puestos. Pero vámonos del otro lado del continente. Ustedes saben que en Francia está Le Monde, que ellos dicen centro, ya es centro derecha, Le Figaro, que es derecha, aunque algunas veces se comporta más como izquierda que... Y después está Libération, que supuestamente es la izquierda. Jean-Paul Sartre lo fundó. Liberación está en el puesto 9.900, casi 10.000, le sacamos 6.000 y pico de puestos. Con una diferencia, Liberación debe costar unos 7 millones de euros al mes. Es la misma Liberación que está en el Festival de Cannes, que está en el Roland Garros jugando tenis. Entonces, sí se puede
hacer comunicación alternativa, revolucionaria, independiente, contrahegemónica, con público. Sí se puede. Quizás cambiando más la postura que nosotros tenemos a la hora de interpretar los medios de comunicación. Rápidamente la otra. A nivel latinoamericano, miren, Chile, imagínense, Pulso, Infobae, todo esto es millones de dólares, gastos en SEO, robot, muchos de ellos departamentos de Estado, muchos de estos medios de comunicación han estado metidos en parte de los golpes de Estado y los movimientos de desestabilización. A nivel latinoamericano, todo sumado, ya estamos en el puesto 17. Insisto, un medio de comunicación alternativo que nació en un apartamento y cuya fuente de financiamiento, y aquí llegamos, ya en pocos días ya va por el 90% de autofinanciamiento, solamente a partir de clic que la misma gente le da a las publicidades que están ahí. Lo dije yo en Cuba. Al final Google agarró y hegemonizó, toda la publicidad. Y ahora está la publicidad ahí y nadie nos paga nada por la publicidad, a menos que alguien le haga un clic. El ecosistema es tan grande que ya la gente le da clic. Y en muchos casos ese clic es un aporte porque a nadie le importa la publicidad que está viendo. Pero ya va. Porque en medio de este bloqueo económico, si tú le das clic a una publicidad de Google, en Venezuela gana 0,00001 céntimo de dólar. Y así lo expliqué igualito en Cuba. Si yo puedo hacer que el imperio me financie a través de los clics y utilizando la fuerza del enemigo, ¿por qué no? En Cuba no se puede. Aquí ya casi no se puede, ya están cortando. Si el mismo clic que aquí cuesta 0,000 céntimos de dólar se hace en Colombia o justo en la frontera de Brasil, ya cuesta 0,35, medio dólar. Es decir, que si aquí no hubiera bloqueo económico, estuviéramos ahorita cantando reggaetón y haciendo así, repartiendo plata. Porque además estamos haciendo como medio contrahegemónico una lucha precisamente contra aquellos que tienen la hegemonía comunicacional y nos quitan así una cuenta de 800,000 seguidores en Twitter. O nos han cerrado creo que 3 veces ya las diferentes cuentas de YouTube y tenemos que comenzar de nuevo. Vamos por favor con la siguiente lámina. En Venezuela, rapidito, en Venezuela, porque lo que pasa es que preferimos no hablar de estas cosas. Y muchas veces le dejamos el peso al partido, le dejamos el peso al Estado, no, los medios estatales. Y si queremos hacer un medio alternativo, papito, pero si comenzáramos de forma realmente democrática a hacer activismo político, tomando nosotros las riendas de los contenidos, tomando nosotros la rienda de la estética y tomando nosotros la rienda también económica para que sea autosustentable, porque sí es posible. Si esta crisis nosotros no la tomamos, si esta crisis inducida nosotros no la tomamos como una poltrona donde ponernos a llorar, si no la tomamos como un trampolín para proyectarnos en el futuro, ustedes van a ver que vamos a encontrar tempranito, en las primeras de cambio, una comunicación política digital como tiene que ser. Porque ya va. La Iguana, segundo medio de comunicación de Venezuela. Ahí no está Globovisión ni Venevisión. Ahí no está el Nacional. Ahí no está el Universal. Aquí está La Patilla y La Iguana. Puesto 19, puesto 24. Fuente de todo esto, Alexa.com, que es como en tenis es el AFP, ¿no? Que al final tú ganas, ay, Nadal sí es simpático, va para el puesto 2. No. ¿Cuántos puntos hiciste? ¿Cuántos partidos ganaste? Entonces, aquí también, ¿cuántos clics? Twitter, ¿quién no entra en Twitter cada día? Twitter en Venezuela está en el puesto 28, nosotros en el 24. Netflix en Venezuela está en el puesto 31, La Iguana en el 24. El principal portal pornográfico en Venezuela está en el puesto 44. Le sacamos 10 puestos. Y miren la diferencia de ahí para abajo. Aporrea puesto 48,
La Iguana 24. Bueno, su noticiero, panorama, marca, noticia, y aquí están los mitos que se caen. Miren Caraota Digital, que nos tapizó todas las calles con publicidades y todas las televisoras con publicidades. Puesto 247. Son mitos. No existe, le dedicamos tiempo en nuestros programas de televisión, le dedicamos tiempo en nuestros medios de comunicación a portales que no existen, que somos nosotros los que le estamos haciendo publicidad desde la izquierda. Rápidamente y terminamos. ¿Esto qué ha hecho? ¿Hay venezolanos que se están yendo? Sí hay venezolanos que se están yendo. ¿Lo vamos a negar? Somos entonces doblemente idiotas. Los venezolanos que están afuera son para nosotros una oportunidad. Son para nosotros una oportunidad porque miren lo que está pasando. Después de Venezuela, Estados Unidos, Colombia, España, Chile, Perú, Argentina, Ecuador, México y Brasil. Si los venezolanos están ahí, vamos a buscarlos, compañeros y compañeras. Vamos a seducirlos. Vamos a iluminarlos. Están teniendo problemas. ¿Qué vamos a esperar? Que lo describan esos problemas de forma amarillista a la patilla o que nosotros nos preocupemos por ellos, independientemente por el motivo que se fueron. Eso se llama política comunicacional inclusiva. No nos convirtamos en una secta. No nos convirtamos en unos convencidos que convencen a otros convencidos. Rápidamente. Y el fenómeno desde donde sea con el cual quiero terminar por una razón muy sencilla. Ustedes saben que nosotros nos fuimos de Venezolana de Televisión en 2018, diciembre, ya vamos a cumplir un año. Y durante ese año nos fuimos al mundo del YouTube. Como dice Calle 13, estudiar tanto para terminar siendo raperos. Diríamos aquí, estudiar tanto para terminar siendo youtuber. Pero es ahí que se nos necesita. Ahí vamos a estar. Porque tenemos que ir a la generación de los 15, 30 años. Y esa generación tiene un celular. Antes se decía, la televisión es el medio más poderoso porque un helicóptero no puede entrar en tu cuarto, un tanque de guerra tampoco, pero la televisión sí. Ahora entra en tu bolsillo. Entonces vamos a meterle contenido a ese bolsillo. Y nos dimos entonces algo, nos dimos cuenta de algo asombroso. Escúchese bien esto. Más del 55% y en algunos casos el 60% de las visitas que tiene en tiempo real YouTube, desde donde sea, cuando estamos transmitiendo, son del extranjero. Entonces se cae el mito del venezolano que en el extranjero aborrece el chavismo, aborrece a su tierra. No. Y hay mensajes de todas partes del mundo en tiempo real diciendo estamos con ustedes, estamos en la lucha, queremos regresar. Y nosotros le respondemos en una política comunicacional, tranquilos que nosotros aquí estamos trabajando duro para que ustedes regresen. Eso tiene un correlativo político, editorial, simbólico, que habla más de la democracia participativa y protagónica que a una comunicación basada única y exclusivamente en yo mirándome a yo mismo, yo mirándome el ombligo, que es desgraciadamente el error en el cual caen muchos movimientos sociales, partidos y gobiernos alternativos en nuestra región. Sí se puede. Muchísimas gracias.